Imagínese que de repente usted llega a su casa después de una larga jornada de trabajo, donde se predispone ya a dormir después de haber cenado y tomado una ducha. De repente recibe una llamada de un amigo en el que le dice que su carro se descompuso y usted tiene que ir a ayudarle. ¿Qué es lo que hace? ¿Lo deja ahí o se levanta presto en pos de su ayuda para poder cubrir la necesidad de su amigo? En el pasaje de hoy día que vamos a aprender, nos vamos a dar cuenta cómo Jesucristo, aun en medio de las dificultades que él tenía y buscando a veces el descanso, miraba la necesidad de las personas que estaban alrededor y él presto se levantaba a ayudar, movidos por la compasión. Es la lección de hoy día en un momento con Dios. Los discípulos habían vuelto al Señor Jesucristo después de su jornada de evangelización. Habían ido a recorrer los pueblos para irles a hablar a la gente de Cristo. Dice en Marcos en el capítulo 6 y en el versículo 30 que los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. En ese momento, el Señor, agradecido por eso, les dice: «Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco», porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aun tenían tiempo para comer. Era tal la cantidad de gente que buscaba a Jesús que a veces no tenían tiempo para comer con tranquilidad. Y Jesucristo, entendiendo la necesidad de descanso, se lleva a sus discípulos a otro lugar para poder encontrar ese tiempo libre que tanto necesitaban. Por el pueblo andaba buscando al Señor. Ellos necesitaban todavía del Señor Jesucristo. Y nos dice en el versículo 32 que ellos se fueron en la barca a un lugar desierto. Pero muchos lo vieron ir y lo reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Imagínense, llega el Señor a la otra orilla y de repente se encuentra con gente frente a él, buscándole, porque necesitaban de su ayuda. ¿Qué hubiera hecho usted? Tal vez le hubiera dicho: ¿saben qué? Váyanse, vuelvan mañana. Este momento nosotros estamos muy ocupados, no puedo hacer nada. Lamentablemente, para muchos de nosotros, esa hubiera sido una respuesta más común. Pero para el Señor Jesucristo, la necesidad que había en el pueblo lo llevó a moverse en compasión. Dice la Biblia en el versículo 34, «Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas». Podemos vivir nosotros siempre agradecidos que tenemos a un Dios compasivo, un Dios que se mueve en favor del pueblo que necesita de su ayuda. La palabra compasión quiere decir que se mueve de las entrañas. Es un sentimiento profundo que mueve a la persona a tomar acciones. No es solamente a entristecerse o a afligirse, sino le lleva directamente a actuar. Jesucristo vio la multitud, se dio cuenta de que ellos necesitaban de él e inmediatamente, sin dudarlo, dijo: «Venga, vamos, hablemos de las cosas del reino». Usted y yo podemos aprender del Señor Jesucristo. Muchos de nosotros hemos visto la necesidad de la gente y a veces nos falta compasión, y es nuestra comodidad la que nos detiene a veces a hacer cosas para servir al Señor. A veces podemos estar muy atareados, por si podemos encontrar un momento dentro de nuestro agitado horario para poder hacer algo. Si usted tiene compasión, se manifestará en la manera como usted y yo reaccionamos ante las necesidades y somos llevados a actuar para cubrir esa necesidad. La compasión es muy necesaria para poder servir en el reino. Somos llamados a vivir con compasión, aprendiendo del ejemplo de Jesús, quien, mirando nuestra necesidad, dejó su trono, se hizo hombre y vino y habitó entre nosotros para morir en la cruz por nuestra necesidad de salvación y de perdón. Jesucristo nos enseñó eso muchas veces. Podemos aprender de él y usar esa misma compasión para poder servir a aquellos que están a nuestro alrededor y nos necesitan. Aprendamos de esto y vivamos siempre con un gran ejemplo frente a nosotros, la cruz de Cristo y la obra de él por salvarnos.
Que Dios nos ayude a cumplir su voluntad.